Guerra en el nombre de Dios. Las grandes religiones del mundo predican paz y misericordia. La historia, especialmente la de la Edad Media, demuestra que religión y violencia no son contradictorias. A menudo creer en Dios significa creer en batallar en su defensa y en ser recompensados en el paraíso. Islam significa paz. Cristo nos enseña a amar a nuestros enemigos, pero el mundo guerrea en nombre de ambos. Guerras santas, en el nombre de Alá. (1258). La sin par y triunfal expansión del Islam la ha convertido en la religión de muchos pueblos, desde España hasta Indonesia. Pero no existe un imperio islámico, como tampoco uno cristiano. Durante la Edad Media en todas partes hay guerras entre príncipes y tribus. Durante medio siglo ha habido cruzadas a Tierra Santa. Tras el Islam, el cristianismo también se extiende a todos los rincones del mundo. El centro de la civilización islámica es Bagdad, la ciudad más fastuosa de la tierra. No es un lugar sagrado como la Meca y Medina, sino una mundana capital árabe como esta, una metrópolis. A finales del siglo VIII, Bagdad se convierte en el centro del mundo. Ninguna otra ciudad se puede comparar a esta espléndida capital. Los centros de enseñanza, las academias, los hospitales, los baños, todo es perfecto. La verdadera amenaza al imperio de Alá no proviene de Europa. Durante 2 siglos, los cruzados solo han atacado las zonas costeras. Quieren Jerusalén, por eso luchan, con poco éxito. Para el imperio islámico, los cruzados solo son un problema fronterizo, no un choque de civilizaciones. La verdadera amenaza del Islam viene de las estepas de Asia. Como un desastre natural, los mongoles caen sobre sus enemigos, implacables, exterminadores, invencibles. Pero no aportan ninguna cultura superior, solo brutalidad. En 1258, Bagdad cae en sus manos. Los mongoles fueron mucho peores que sus predecesores en Bagdad. Prácticamente carecían de cultura y simplemente destruían todo lo que encontraban a su paso. Al principio hubo cierta tolerancia religiosa, pero el segundo periodo del gobierno mongol fue espantoso. Los mongoles, jinetes nómadas. Su riqueza, los rebaños de ganado. La venganza, su principal motivación. Con el paso de los años, los mongoles han perfeccionado sus habilidades ganaderas. Dirigir las reses, aislar los animales que no valen y sacrificarlos. Eso los convierte en soldados perfectos. En 1260 son derrotados por los árabes en Am-Jalut por primera vez en la historia. Se ven obligados a retirarse y cae su mito. Lo más interesante de los mongoles es que aparecían por el horizonte como una tormenta y conquistaban los territorios islámicos vertiginosamente, sin dar un margen para evaluar la amenaza. Los gobernantes mongoles se adaptaron con relativa rapidez a la población local y después de solo 40 años, el primer imperio mongol establecido en territorio musulmán, el imperio Ilkhana, se convirtió en islámico. Incluso hoy, Am-Jalut es tema de heroicas sagas y leyendas. El fin del imperio mongol. Pero el verdadero triunfo es aún mayor.
En solo 2 generaciones, los guerreros a caballo que casi conquistan el Islam se convierten en musulmanes. El libro de Alá es más poderoso que la perfecta máquina militar mongola. Hasta ese momento la historia del Islam había sido una cadena de éxitos sorprendentes. Una historia que comienza en el desierto de Arabia, en la Meca, con un niño huérfano. Mahoma nace en el año 569 en la actual Arabia Saudí. Tras perder a sus padres, es criado por su tío y se convierte en mercader y guía de caravanas. Entonces llegan las señales. Un monje cristiano predice que Mahoma se convertirá en profeta. Es más, que será el último y supremo de los profetas. Se casa con una mujer de 40 años, algo inusual en aquella época. Es un buen matrimonio. Su tribu, los Quraysh, adoran árboles sagrados, piedras y a varios dioses. Cuando Mahoma ya pasa de los 40 años, el ángel Gabriel se le aparece por primera vez. Mahoma, que es analfabeto, recibe una revelación del ángel: el contenido del Corán. Según las creencias islámicas, las palabras del Corán siempre han existido antes del principio de los tiempos con Dios. El Corán es sagrado e inalterable. A través de él, el árabe, la lengua de unas pocas tribus del desierto, se extenderá como el viento. Las palabras del Corán son tan potentes, tan contundentes, que hasta el día de hoy se consideran la forma más perfecta de poesía árabe. Incluso se ha dicho que la posición del Corán en el Islam solo es comparable a la posición de Jesucristo en el cristianismo. De igual modo que en el cristianismo Dios se convierte en hombre, en carne, la encarnación, en el Islam Dios se convierte en libro, por lo que podríamos hablar de inlibración. A Mahoma le son revelados los 5 pilares del Islam. Hay un solo Dios y Mahoma es su profeta. Rezar 5 veces al día. Dar limosna a los pobres. Ayunar durante el Ramadán y peregrinar a la Meca. Mahoma es el último profeta, un hombre perfecto, pero solo un hombre. En el Corán aparecen 28 profetas, entre ellos Adán y Abraham. Para los musulmanes Jesús es uno de los profetas, y María tiene un lugar bastante extraño en el Corán. Es llamada el aliento de Alá, y tras su muerte se reúne con Dios. Los musulmanes no creen en la crucifixión y afirman que fue otro el sacrificado en lugar del profeta Jesús. Se permitió la práctica de las emparentadas religiones cristiana y judía en los imperios islámicos. El cristianismo solo fue igual de tolerante en los posteriores estados cruzados. Había cierta coincidencia de los elementos comunes. Por ejemplo, de la Edad Media en adelante existen textos que mencionan repetidamente que también los musulmanes tienen un progenitor común, Abraham. Pero esto no siempre se consideró un argumento positivo, ni supuso una actitud positiva hacia ellos. Quizá fuera ir demasiado lejos afirmar que la religión musulmana era muy similar a la cristiana, y a partir de esta similitud se desarrolló cierta rivalidad. Por poner otro ejemplo, dentro del cristianismo, los inconformistas o herejes suelen ser considerados peores enemigos que los miembros de una comunidad religiosa totalmente diferente. Tras un periodo inicial de rechazo, el Islam se extiende por Arabia con gran rapidez. En el año 632 muere Mahoma. No tiene hijos y estalla la lucha por el sucesor, el califa. Poco después, los musulmanes se dividen en suníes, que creen que cualquier musulmán devoto puede convertirse en su líder religioso, y chiíes,
que solo reconocen el liderazgo de los descendientes directos de la familia de Mahoma. La nueva fe y con ella el árabe, la lengua del Corán, se extiende durante 300 años a gran velocidad hasta las remotas fronteras del mundo conocido, donde en su mayoría aún se mantiene. El Islam no es una religión pacifista. Mahoma era un profeta, un mercader de éxito y un líder militar. Los musulmanes responden a la violencia con violencia. Su nueva y joven religión los convierte en guerreros de Dios. Pero el Islam no es una religión de guerras santas. Desde el principio en cada batalla hay ciertas reglas de conducta. Por ejemplo, las relacionadas con el trato a las mujeres y los niños. El término Guerra Santa es tomado por los musulmanes en la Edad Media de los cristianos. Jihad significa mucho más que luchar contra los infieles. Jihad es una palabra derivada del verbo yadar, que significa esforzarse. Se trata de un esfuerzo interior para reconciliarse con uno mismo, junto con el punto de vista platónico de que uno debe luchar por mejorar como persona por el bien de su religión. Es algo interior, pero está dirigido al exterior, y eso implica una lucha meramente exterior. Por supuesto, ambos significados no tardan en aplicarse, aunque los chiitas, que tienen un papel muy importante, enfatizan la lucha interior describiéndola como la primera y principal yihad. En otras palabras, un musulmán debe intentar mejorar. A principios de la Edad Media, las distintas tribus y clanes árabes son enemigas acérrimas. Compran esclavos, en su mayoría niños, de los pueblos turcos no musulmanes y los entrenan como guerreros de élite. Esta esclavitud militar es típica del Islam. Estos esclavos soldados alcanzan los más altos rangos y muchos de ellos llegan a gobernar dinastías. Ello se argumenta con la existencia de una ley del Corán que prohíbe a los musulmanes luchar contra musulmanes, un mandamiento que se rompe desde el principio. Los esclavos militares aparecen por primera vez en el Imperio Abasí y posteriormente en la dinastía mameluca, que era sostenida por estos esclavos, como en el sultanato de Delhi. Este sistema de esclavitud pudo ser una reacción al hecho de que en los orígenes del Islam, cuando los gobernantes dependían de los jinetes nómadas que estaban organizados tribalmente, su lealtad cambiaba a menudo. Si los gobernantes se apoyaban en sus esclavos, a los cuales habían criado y educado, podían contar con su lealtad absoluta. El gobernante más famoso de una dinastía con esclavos militares es el legendario Saladino. Saladino es kurdo y gobierna Egipto desde 1171. Sus guardias turcos mamelucos, mameluco significa esclavo, derrotarían posteriormente a los mongoles en Amjalut. El sistema de esclavitud militar perdura más allá de la Edad Media. Los guerreros turcos genízaros son reclutados de entre 20.000 niños rusos y africanos que se compran cada año. Los cristianos tienen que entregar 1 de cada 5 niños al Imperio Otomano. Año 800 de nuestra era. La victoriosa expansión militar del Islam no solo trae guerra y la nueva fe, también un conocimiento científico superior y una cultura más avanzada. Los árabes se convierten en una nación marinera. Hacen nuevos descubrimientos en los campos de las matemáticas, astronomía, cartografía y navegación, óptica, química, física y medicina. Los musulmanes son los mejores científicos de la Edad Media. La instrucción del Corán de rezar en dirección a la Meca a determinadas horas
exige un conocimiento exacto del tiempo y la orientación. Los marinos que navegan hacia destinos concretos están más interesados en las teorías prácticas que en la exactitud teológica. Los árabes aprenden de cada cultura que encuentran. Sus eruditos descubren los trabajos de los filósofos griegos. El resultado es un flujo de conocimiento, cultura y libertad intelectual. La poesía árabe, vista con recelo por el Corán, es una fuerza impulsora de este desarrollo. De esta época hemos heredado términos como cifra, cero, algoritmo, cenit y todos nuestros números. Sorprendentemente, la palabra árabe para este proceso está relacionada con la idea de yihad. Isjihad significa cultivar, mejorar todo lo que uno toca. En la religión y el resto de disciplinas, cuando hablamos de las grandes teologías, eso significa que hay que innovar y no solo recibir el conocimiento. Esto es algo que se puede apreciar en la ciencia y la filosofía. No solo cogieron la filosofía de los antiguos griegos como Platón y sobre todo Aristóteles, sino que contribuyeron a la suma de conocimiento, innovación y comunicación. Avicena, junto con Averroes, es el científico o filósofo más importante y escribe textos médicos que se estudian en Europa hasta bien entrado el siglo XVII, porque no existe nada comparable. El declive de este florecimiento científico y cultural va de la mano del creciente poder de la teología ortodoxa. La lógica de Aristóteles, una de las claves del conocimiento científico, es prohibida por el clero. Los filósofos se convierten en objeto de desprecio. El diseño de los barcos árabes es copiado por españoles y portugueses. Se adopta el conocimiento islámico. Hacia el 1450, los europeos se aventuran en el Atlántico usando tecnología árabe. La cultura islámica y árabe, una poderosa estructura con cimientos en las escrituras sagradas, el Corán, crea obras maestras de la arquitectura, la tecnología y el arte, porque sabe cómo aprovechar la cultura mediterránea en beneficio propio. Los centros más importantes de estudio científico no estaban en Grecia, sino en Alejandría, en Egipto, y también en Siria. Eran lugares donde uno podía inspirarse en tradiciones que se seguían cultivando en la tierra que las había creado. En Europa era algo diferente. Alemania y Francia no fueron centros de aprendizaje en la antigüedad. El Islam ha superado las barreras de los clanes y las razas. El Corán es un libro sagrado desde el oeste de África hasta Indonesia, una cultura poderosa. Su declive comienza con la pérdida de libertad intelectual durante la Edad Media con la fosilización teológica. Europa tiene mucho que agradecer al Islam. España floreció bajo la dinastía omeya entre el 755 y el 1031, y hasta la caída del último enclave islámico, Granada, en 1492. A pesar de todo, poco después comienza la Reconquista, el intento de recuperar el país por fuerzas cristianas. La lucha duraría siglos. El Islam en Europa. Durante siglos la cultura musulmana tiene una presencia dinámica en Portugal y España. Hay muchas influencias poco conocidas y elementos en común. Los árabes introducen el ajedrez en Europa y conocimientos sobre jardinería y agricultura.
Su arquitectura contribuye al estilo gótico, y los místicos sufíes llegarán a influir en las reglas de los jesuitas. Durante el periodo omeya, judíos, cristianos y musulmanes conviven pacíficamente como nunca antes o después. Los cristianos pueden practicar su fe. El Islam respeta las religiones judía y cristiana, y en Extremo Oriente aplican la misma tolerancia al budismo y el hinduismo. El arte y la artesanía también se benefician del conocimiento árabe. El acero de Damasco es un ejemplo de las habilidades para trabajar el metal de los árabes. Uno de los aspectos culturales compartidos más destacables es la caballería. El ideal de caballería de musulmanes y cristianos a comienzos de la Edad Media es muy similar. Incluso el concepto de amor romántico a una distante e inalcanzable dama es un invento de la poesía árabe del siglo X. La cultura del trovador, desde la poesía a la música, tiene sus orígenes en Bagdad y emigra a Francia. Había una base común de ese ideal. Un buen ejemplo es el sirio Osama ibn Munkid, un caballero que utilizaba este hecho como base de entendimiento en sus reuniones con los francos. Sentían mucho respeto por ellos porque eran valientes y porque también representaban ese ideal de hombría. Se sentía muy próximo a ellos. Y habla de muchos caballeros a los que consideraba hermanos. Los llama mis hermanos, mis amigos. No obstante, durante siglos luchan por la dominación, por la victoria final sobre el enemigo. La cultura musulmana es combatida y derrotada. Solo entonces recibe el reconocimiento merecido. Tras Bagdad, Córdoba fue una de las ciudades más espléndidas de la época. Por ejemplo, en el siglo X, un viajero del norte cristiano, un monje de Lorena, viajó a Córdoba. Probablemente era un enviado del rey Otto I. Quedó impresionado con su esplendor, su tamaño, y también, hay que decirlo, por el poder del califa de Córdoba. No obstante, los procesos de intercambio cultural no estaban muy acentuados en el siglo X, durante la época del califato. Y no es hasta después de la reconquista de la península ibérica, que está bastante avanzada a mediados del siglo XIII, cuando se observa un mayor proceso de intercambio cultural y literario en lugares como Toledo o Zaragoza. También en otras ciudades, donde obras de la antigüedad previamente traducidas en Siria son traducidas entonces al latín con ayuda de traductores judíos. De ese modo, toda la obra de Aristóteles llega a las universidades que a comienzos del siglo XIII empiezan a florecer en el occidente latino. En España la herencia musulmana se mezcla con la cultura cristiana. Europa puede recuperar sus antiguas raíces gracias al Islam. Pero también hay un legado diferente y terrible. El terrorismo es inventado en el siglo XII por un grupo de fanáticos disidentes islámicos llamados Hassassin, asesinos. Su líder es el legendario viejo de las montañas, Hassan ibn Saba. El cuartel general de los asesinos se esconde en las inaccesibles montañas iraníes. Saba es el jefe de este grupo de chiitas radicales. Los asesinos juran lealtad eterna a su imán y son responsables de varios cientos de ataques criminales, entre ellos asesinatos pagados por cruzados cristianos.
No hay que olvidar que la secta de los asesinos reivindica la legitimidad del hijo mayor de un califa desde finales del siglo XII, Nizar, los nizaríes. Luchaban para apoyar a este califa que exigía el poder total, incluido el religioso. Antes que él, hubo varios califas fatimíes que se autoproclamaron encarnaciones de Dios y eran adorados, literalmente. Un culto a la personalidad para asesinos suicidas. El grupo de disidentes tiene su cuartel general en la fortaleza de Alamut, en el actual Irán. Marco Polo cuenta cómo los asesinos utilizaban un ardid para reclutar a jóvenes y atraerlos a su secta. Eran emborrachados con vino cargado de hachís y no tardaban en entrar en éxtasis. A continuación, eran llevados al jardín de los asesinos en su fortaleza de Alamut, donde se les permitía disfrutar de todas las tentaciones del paraíso musulmán. Y se les prometía más cuando cometieran un asesinato en nombre de la secta. Terror funktioniert ja eigentlich so, dass man durch Abschreckung den Gegner dazu bringen möchte, bestimmte... El terrorismo puede definirse como una forma de intimidar al oponente para que haga o deje de hacer ciertas cosas. Existen relatos sobre Rashid ad-Din Sinan, por ejemplo, de cómo utilizó una serie de tácticas de este tipo contra Saladino, un poderoso contemporáneo, para convencerlo de que conquistara territorios ismailíes. Se dice que Saladino despertó una mañana y encontró un mensaje clavado en una daga junto a su cama con una advertencia para que no entrara en guerra contra los nizaríes. Sembraron el terror durante 200 años, hasta que en 1256 los mongoles destruyeron la fortaleza de Alamut y mataron a todos los asesinos. La guerra y el terrorismo en nombre de Alá no son inventos de nuestros días. Entonces, como ahora, el terrorismo en nombre de Alá es una violación del Islam.